Continuamos con las actividades del Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, quienes están conectados en la plataforma del encuentro, y también a quienes están conectados desde los diferentes canales virtuales de comunicación. Como parte de la programación del encuentro, durante los 5 días del evento tendremos presentaciones virtuales de libros y revistas editados por el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, como una primera actividad de presentación, nos honra con su presencia una personalidad del ámbito académico, el doctor Hugo Heredia Ponce, profesor investigador de la Universidad de Cádiz, España, quien nos acompaña para presentar la revista Apertura, a quien le doy la más cordial bienvenida a este evento. Les comento que la dinámica de presentación será la siguiente. Daré las características de la revista Apertura, les leeré la semblanza del doctor Hugo Heredia Ponce y posteriormente le daré el uso de la palabra al doctor para que nos hable de la revista Apertura. Al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Bien, Apertura es una revista en línea de edición semestral de acceso abierto y disponible para consulta gratuita, dedicada a la difusión especializada científica del tema de innovación educativa en ambientes virtuales. Publica trabajos de investigación originales, inéditos y actuales en español, inglés y portugués, los cuales son dictaminados con una rigurosa metodología de pares a doble ciego. La línea editorial de esta revista es la gestión del aprendizaje y el conocimiento en ambientes virtuales, la gestión de sistemas educativos virtuales, la innovación educativa a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como se mencionó en la mesa redonda que acaba de terminar, denominada 30 años de educación a distancia en Iberoamérica, la revista Apertura cuenta con una amplia trayectoria e historia. Desde 2005, año en que inició su nueva época, hasta la actualidad, ha publicado de manera ininterrumpida artículos y ensayos con la puntualidad y el rigor de las revistas académicas de calidad. En 2016, Apertura fue aceptada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, en el nivel de competencia internacional dentro del sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, donde actualmente permanece con el mismo nivel de competencia internacional. De esta manera, Apertura es hoy una de las publicaciones periódicas de la Universidad de Guadalajara más reconocidas y representativas a nivel internacional. Y es un honor afirmar que detrás de esta revista ha habido, durante su trayectoria, y actualmente hay un comprometido equipo editorial que trabaja arduamente por la calidad y por lograr más indicadores. A todos ellos, mi reconocimiento y agradecimiento. Con este preámbulo, me permitiré leer a continuación la semblanza del doctor Hugo Heredia Ponce. El doctor Hugo es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Cádiz, España. Es licenciado en Filología Hispánica y realizó el máster universitario en profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Es doctor en Educación y en 2017 logró la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y el premio extraordinario de doctorado. Respecto a su experiencia investigadora, el doctor se ha enfocado en las tecnologías de la información y la comunicación en la educación vinculadas en el ámbito de la enseñanza. Su actividad académica e investigadora se unen en una preocupación por la formación inicial de los docentes. Entre sus publicaciones destacan trabajos en revistas de impacto internacional y nacional en España. En cuanto a capítulos de libros, destaca la publicación que ha hecho en editoriales internacionales con Cuartiles 1 y 3. Incluso ha participado en los servicios de apoyo a la presidencia de la Asociación Europea por la Educación Internacional. En cuanto a proyectos, también ha participado en el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Cádiz y en proyectos nacionales españoles como formar lectores en la sociedad digital desde el libro de no ficción.
El doctor Hugo es dictaminador de diversas revistas de impacto, tanto europeas como internacionales, entre ellas Apertura, Innoeduca e ISL. Es editor de la revista HTTP, Revista Científica de Educación y Comunicación, y también de la revista Texto Libre. Forma parte del consejo editorial de las revistas Tejuelo y Educación y Formación. Con este preámbulo dejo en uso de la voz al doctor Hugo Heredia. Para que nos haga la presentación del volumen 14, número 2, correspondiente a los meses de octubre 2022, marzo 2023, que es el número actual de la revista que está publicado y disponible en la plataforma y que lleva por nombre Desafíos del Aprendizaje Remoto. Estimado doctor, adelante. ¿Ya? Lo escuchamos. Buenas tardes de España a todos los asistentes del 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la editora jefa de la revista Apertura por invitarme a presentar el último número de esta revista, que se edita en el sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Apertura tiene una larga trayectoria publicando artículos de investigación y ensayos científicos desde 1991 y tratando temas relacionados con la educación virtual en línea, a distancia, y modalidades de educación no convencional involucradas con las tecnologías educativas. Y también quiero felicitarla por el hecho de llevar una revista, pues que es un trabajo costoso, que exige mucha dedicación y horas de trabajo, pero gracias al gran equipo que tiene, ya comentado anteriormente, Apertura está recogiendo sus frutos. Ya centrándonos en la presentación del número 2 del volumen 14 de 2022, vemos que tiene una relación directa con el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, pues se integra bajo el título Desafíos en el Aprendizaje Remoto, el cual recoge todas las temáticas del Congreso: universidad y tramas socioculturales, educación con sentido y construcción del futuro, política, gestión y calidad de la educación, TIC, creatividad e innovación educativa y relaciones sociales en el campo educativo. En este sentido, nos planteamos lo siguiente: ¿hacia dónde mira la educación actualmente? ¿Cómo están repercutiendo las tecnologías de la información y la comunicación en ella? ¿Qué papel juegan los diferentes agentes educativos en la escuela del siglo XXI? Pues bien, estos interrogantes tienen un mayor peso en estos momentos y más bien a partir del 2019 con la aparición de la COVID-19. Pues esta emergencia sanitaria hizo que la educación se adaptara y pasase de forma radical y rápida a remota, o como dicen autores como Area Moreira, 2021, a una enseñanza remota de emergencia. Y es que dentro de esta situación se incorporan de lleno las TIC. Y claro, ¿cómo se introducen en la enseñanza? Hay que partir de que ya hay investigaciones como las de Heredia y Amar 2018, Hernández 2017, Arroyo y Llanes Rodríguez 2020, que señalan que estas mejoran o facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero nos encontramos ante un problema: la brecha digital y la alfabetización digital tanto del alumnado como del profesorado. Valladares Burgo 2021 indica que este tipo de enseñanza elimina definitivamente la barrera entre la educación presencial y la educación virtual y diseña una narrativa educativa expandida en el tiempo, utilizando diferentes recursos multimedia, recursos abiertos y redes sociales. Por lo tanto, aquí es importante destacar el término ecologías de aprendizaje que acuña Barron 2004 y que define como el conjunto de contextos hallados en espacios físicos o virtuales que proporcionan oportunidades de aprendizaje. Cada contexto comprende una configuración única de actividades, recursos materiales, relaciones personales y la interacción que surgen entre ellos. Pero para que se desarrolle correctamente este contexto, la educación y el alumnado deben ir unidos y no separados en cuanto a las TIC, pues los primeros las usan
para un fin académico y los segundos para su modo vivendi. Y por lo tanto tendríamos un problema para acceder a esa educación no presencial. Este episodio se puede corroborar en diferentes investigaciones, pero un caso muy cercano fue en mi tesis doctoral en la que pretendí usar las TIC para fomentar la lectura, pero a la hora de incorporarla en el aula me encontré que no sabían utilizarla para actividades vinculadas a lo académico. Por lo tanto, desde la escuela se debe promover una alfabetización digital y por ende los docentes, pues como indica Aquino, Izquierdo y Valdés 2016, deben tener una formación tecnopedagógica apropiada y programas de una investigación educativa que les permita maximizar los recursos existentes entre sus realidades educativas. Pues bien, el último número de la revista, a través de nuevos artículos de autores de España, México, Perú y Colombia, plasma la situación y los problemas comentados anteriormente. En este sentido, los artículos los he agrupado en 3 temáticas diferentes, pero entrelazadas: formación del profesorado, formación del alumnado y la enseñanza de lengua y recursos digitales. Sobre la formación del profesorado, aparecen 4 realizados en contexto universitario, en preescolar y en educación primaria. En cuanto al primer contexto, Hernández Campillo, Carvajal, Legañoa y Campillo plantean un artículo descriptivo que analiza la formación de los diferentes docentes en cuanto a la curación de contenidos utilizando un cuestionario. Los resultados demostraron que prevalece el formato textual, las valoraciones críticas eran escasas e indicaron que los profesores no usaron herramientas de curación de contenido. Por otra parte, Gastelum, Escalante y León analizaron el impacto que tuvo la COVID entre los profesores universitarios. Para ello aplicaron unas encuestas que demostraron que no contaban con recursos económicos y tecnológicos, aunque tampoco tuvieron ayuda institucional. Aquí incorporan un elemento clave que son las instituciones, pues se deben crear programas que ayuden a esa formación, aunque es cierto que, por ejemplo, en España, este año se ha establecido un marco de referencia de la competencia digital docente. En cambio, en cuanto a la etapa de educación primaria, nos encontramos el artículo desarrollado por Losada y Peña, quienes van más allá y realizan una investigación-acción en la que constatan las competencias digitales que tienen los docentes antes y después de la aplicación de un cuestionario instruccional basado en recursos digitales y en el marco competencial DIC con EDU. Se usó un cuestionario para diagnosticar la situación antes de la intervención y luego 2 pruebas, pre-test y post-test, para determinar las competencias digitales que tienen. Aquí los resultados demostraron que la aplicación del modelo de diseño instruccional mejora los niveles competenciales y además consideran el diseño instruccional como una estrategia innovadora. Es importante subrayar que la incorporación de los recursos digitales debe ir unida con un buen diseño de enseñanza, donde se incorporen de forma contextualizada. Y por último, Rodríguez Hernández, Ruiz Reina, se centran en la etapa de preescolar, pues nos presentan un artículo encuadrado dentro de la pandemia. Que investigan la práctica profesora en esa etapa educativa durante la pandemia. Se centran en analizar cómo influye la familia en la enseñanza de la alfabetización inicial y el planteamiento de las clases en esa modalidad y la perspectiva sobre la práctica, es decir, en cómo se enseñará a leer y escribir en línea y cuáles son los efectos en esa modalidad. Para ello se usaron diferentes técnicas como la observación, las grabaciones en diversas sesiones. Los resultados mostraron que la incorporación de esa enseñanza modificó todo el planteamiento educativo, donde deben adaptar no solamente los alumnos y los profesores, sino las familias también tienen que realizar ese acompañamiento. Aquí añade un agente educativo nuevo con respecto a las otras investigaciones, la familia, que ya también ha jugado un papel importante, pues como indican Merchant, Samaniego, Tenesaca y Lucero 2022, la suspensión de las clases ha cambiado la vida diaria de los estudiantes, sus familias y los educadores, debido principalmente a que los padres, los hermanos y otros familiares han asumido nuevos roles como facilitadores del aprendizaje, convirtiéndose en pseudomaestros y entrenadores. En cuanto al segundo bloque, es decir, la formación de alumnado, nos encontramos con 2 artículos encuadrados en contextos
universitario. Flores y López de la Madrid describen los componentes del aprendizaje que utilizan los estudiantes en esos procesos de aprendizaje en línea. Para ello se usó un cuestionario de escala Likert para analizar la motivación, las estrategias de aprendizaje cognitiva y metacognitiva y las estrategias conductuales y contextuales. Los resultados mostraron que la autorregulación es una competencia que los estudiantes tienen adquirida y que desde las instituciones se tendría que hacer hincapié en esta. Y es aquí donde la formación es esencial, para que la autonomía ellos puedan acceder a un aprendizaje que otras investigaciones como la de García y Busto 2021 inciden en que se creen situaciones de aprendizaje innovadores y creativos, tanto en lo presencial como en lo virtual, que permita la formación de los estudiantes como aprendices autorregulados y que el docente como mediador social junto a los aprendices determina la organización de tales situaciones y las acciones mediadoras que se requieren. Y siguiendo con lo anterior, Díaz, Camacho, Rivera y Salvatierra encuadran el artículo en la pandemia y analizan si ser autosuficiente en Internet e informática, la interacción estudiante y contenido, la participación gamificada, la utilidad percibida y motivación determina la satisfacción de gestionar recursos virtuales. Para ello se usó un cuestionario que evidenció que sí influyen. Y como último bloque, centrado en la enseñanza de lengua y recursos digitales, nos encontramos con 3 artículos, de los cuales 2 se centran en el ámbito universitario y otro en la etapa secundaria. Sobre este último contexto, Pineda, a través de una investigación-acción, analiza cómo la incorporación del aprendizaje móvil en la enseñanza del inglés durante el confinamiento pueden actuar como una estrategia para mejorar la autonomía de los estudiantes. Pues a través de grupos focales, análisis documental y la observación-participación, se pudo constatar que el conocimiento lingüístico mejoró, pero se unos problemas pudieron acceder por falta de recursos. Es aquí donde tiene un valor importante la incorporación de metodologías emergentes dirigidas por recursos tecnológicos que ayuden a mejorar el rendimiento académico, ya que se ha podido corroborar con otras investigaciones como la realizada por Sidón, Calle y Ávila Mediavilla 2021 o la monografía coordinada por Parra González, Fuentes, Segura Robles y López Belmonte 2020, entre otras. En cambio, para la enseñanza universitaria, Castro y Gómez analizan las diferentes plataformas digitales según las áreas de conocimiento que se usaron durante la pandemia. Y se observó que a mayor cantidad de características en las plataformas digitales, la participación y la evaluación de los estudiantes mejoran. Y por último, Correa realiza una revisión sistemática sobre el uso de los subtítulos en la enseñanza de las lenguas extranjeras en educación secundaria. Tras un análisis documental se pudo constatar que mejoran la competencia lingüística. Antes de estas dos últimas, podríamos plantearnos si los estudiantes hubieran necesitado o no una acción previa para acceder a esas plataformas en cuanto al primer artículo. Y por otra parte, sobre el último artículo, ¿quiénes son los mediadores en este caso? ¿Pueden acceder por sí solos los estudiantes? En consiguiente, se puede apreciar que la mayoría de las investigaciones se encuentran en el ámbito universitario y pocas en los niveles educativos inferiores como primaria y secundaria. Y es aquí donde desde un primer momento se tendría que poner el foco, pues en estos niveles hay un problema esencial que hemos visto en uno de los artículos, la familia, la conciliación familiar, la formación de estos. En este sentido, ya hay investigaciones que ponen la mirada en este agente educativo y podríamos destacar la que realiza Cabrera en el 2020, quien señala que muchos padres por la pandemia tuvieron que ser educadores participando activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el problema es mucho más de los padres no saben realizarlo porque estaban teletrabajando. Por lo tanto, lo que es evidente es que nos hemos encontrado con propuestas reales que evidencian que hay un problema existente y que se deben buscar soluciones a estos problemas que ya están instaurados en nuestra sociedad. Y es aquí donde juega un papel importante la innovación, pues como dice Margalef
y Arenas 2006 se innova para generar cambios, pero para que se pueda llevar a cabo esas modificaciones en la estructura educativa es necesaria una formación ante el desafío del aprendizaje remoto, no solo por parte del docente, sino también por parte del alumnado y de la familia. Pero para que eso ocurra, se deben crear contextos reales, ya que este tipo de enseñanza será sostenible y real si se adecua al contexto educativo, es decir, si los estudiantes lo ven como algo artificial, no lo verán necesario. Un caso es la UNED en España, donde hay una alfabetización digital, porque los estudiantes lo ven necesario para acceder al conocimiento. Y con la COVID hemos corroborado que si no se plantea desde esta perspectiva, los alumnos se desconectan. Y en esta línea se abren nuevas investigaciones como la de Aguilar, Colomo, Alejandro Colomo, 2022, y Sánchez, Ramos Pla del Arco, Flores 2022, Romero, Heredia, Jiménez, Rivero 2022, etc. En definitiva, llevando las palabras de Romero 2022 a la enseñanza en general, se debe ir avanzando desde la dicotomía que va desde la realidad y el deseo. Sin más, me gustaría volver a agradecer al Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, México, y a la profesora Alicia Zúñiga la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias por comentar los artículos de la revista Apertura, volumen 14, número 2, y por esa amabilidad y disposición con la que nos apoya siempre. Gracias. Gracias. Antes de despedirnos, para dar paso a la siguiente actividad, teníamos un tiempo para preguntas y respuestas, pero al parecer no hay preguntas, no tenemos alguna pregunta ni comentario, por lo que quiero invitar a todo el público a que consulte la página de la revista Apertura y a los investigadores a que nos envíen sus artículos. La convocatoria de publicación está abierta y nos dará gusto recibir sus propuestas. Damos por concluida esta jornada en la que se presentó la revista. Agradecemos al doctor Hugo Heredia Ponce su valiosa participación, así como a los organizadores del 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, a todo el staff que hizo posible esta transmisión y al público que desde diversas latitudes nos acompañó en este evento. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias, doctor.